Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar, una aventura junto contigo, de la mano del Señor, porque lo que queremos es pararnos en los caminos, relajarnos un poquito y descansar y meditar, porque esta vida nos acompaña a ello. Bueno, sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, una sintonía que te acerca a Dios y que el programa está producido por las Iglesias del Monte, al cual le damos un fuerte abrazo y, por supuesto, la realización del programa corre a cargo de Proyecto Vida, un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Tenemos un invitado muy especial y que ha ejercido una gran influencia en la Iglesia, es Mariano Blázquez. Mariano, bienvenido al programa. Pues muchas gracias, un saludo muy afectuoso. Estamos muy honrados de tenerte aquí. Ya me dijeron que eres una persona muy llana, muy sencilla, muy accesible y que no iba a tener inconveniente en poder estar aquí. Y lo que queremos es conocerte personalmente. Bueno, ¿tú de dónde eres, Mariano? Pues soy madrileño, madre de un pueblecito de Madrid, Navacerrada, y mi padre de un pueblo de Toledo, muy pequeñito, la Iglesuela, pero yo me nací y me crié en Madrid. ¿En qué ambiente te trajo el Señor a este mundo? ¿Cómo se vivía tu casa? Pues mi familia, una familia de tradición muy católica, especialmente mi madre y algunos de los que eh, son parte de allí de la familia. Entonces, pues yo me crié más o menos en ese ambiente de misa diaria. Me llevaron a un colegio de curas y ahí teníamos misa diaria, y ese ¿Cuál? fue ¿A el cuál? el de la educación, los salesianos, Ah, yo San, estaba en los maristas. San Juan Bosco. Sí, sí. Entonces en ese colegio pues estuve hasta la primaria, y después el bachiller lo hice en otro, pero eh, también el director era un sacerdote en aquel momento, también bastante católico. Hoy en día Ujú. es más abierto, pero siempre era en aquel momento muy católico. ¿Y tu, Y y tu padre en qué trabajaba, Mariano? mi padre era militar, pero se retiró después de la guerra y estaba trabajando en asuntos administrativos, pues estuvo en Hacienda y luego también en el Tribunal Supremo y así. Oye, y tu padre, al ser militar, uno tiene una imagen de un militar frío, duro, distante. ¿Ese era el perfil suyo o era muy Sí, sí, cercano? sí, totalmente. Sí. Sí, yo no me enteré que él me quería hasta los 16 años o así, porque me lo explicó mi tío. Se mataba a trabajar, pero no transmitía muchos afectos, ¿no? Y cuando uno es pequeño, pues no, a veces no entiende pues esa situación. Yo solo lo comprendí con los años, ¿no? Aprendí a ver en determinados gestos y situaciones. Él siempre Claro. me trató bien, no tuve ningún padre en ese sentido, ni frío ni maltratador. Sí, distante un poco hacia sus hijos. El trato era más con mi madre. Tu madre sí era más cercana, ¿no? Con ella sí tendrías más relación, hablarías más con ella, ¿no? Sí, tampoco ninguna barbaridad, pero sí, efectivamente, mi madre siempre estaba ahí para las cosas cotidianas. ¿Tú eres el mayor? Soy el pequeño, Ah, tú eres Benjamín. yo soy el pequeño, efectivamente. Tenía Pues, dos hermanos mayores. todos varones. Sí, todos Pobre madre, varones. no le habéis dado Sí, ni una hembra. La nada, pobre. nada. Yo también tres hijos varones, con la tradición familiar. Entonces, cuando tú eras el pequeño, cuando llegaste ahí, pues te encontraste con dos hermanos mayores. Sería para jugar con ellos, ¿no? Con mi hermano, el mediano, con ese sí tuve bastante y sigo teniendo bastante relación, y, y es el poco el que cuando íbamos al colegio me cuidaba un poco, me llevaba en bicicleta y cosas así, ¿no? Entonces, pues eso ha quedado ahí más grabado. Sigue siendo mi hermano ahí Tu de protector, ¿no? referencia. Tu Sí, protector, sí, ¿no? sí, eso es. Oye, ¿en el colegio cómo te iba la cosa? ¿Eras tú de los que te relacionabas bien con la gente? ¿Era Sí, sí. famosillo o era del montón? Hombre, famosillo no lo sé, pero normalmente sí caía bien, y mantenía buena relación también con los profesores y también con los chicos. No me metía en excesivos problemas, me metí en algunos, pero no en excesivos problemas. Y solía caer bien a unos y a otros. Y bueno, si te llevabas bien con los profesores, porque no tendrías malas notas, ¿no?
No, no, tampoco. Excepto geografía y algunas así. Nunca he sido bueno para las matemáticas, ni la física y química. Eso nunca ha sido bueno. Entonces lo aprobaba porque me llevaba bien con los profesores y les sonsacaba las preguntas, algunos de estos que iban a hacer, y entonces tenía ahí una técnica, sobre todo con uno, decía, y esto es importante, y esto otro, y así hasta que al final sabía lo que iban a poner, entonces me lo estudiaba y lo aprobaba, ¿no? Eso es una Entonces, estrategia. sí, 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 una estrategia de copiar sin copiar. Entonces, pues así, en esas dos asignaturas que es que nunca se me ha dado bien, ni las matemáticas ni la física y química, no entendía yo ¿Y la todo religión? eso. ¿Y la religión cómo la llevabas tú, Mariano? Bueno, pues la religión, bien, ya digo, ya he dicho que como estudié en un colegio de curas, allí pues serán estos salesianos muy devotos y tal, y yo pues nada, me tragaba la misa diaria que No veas qué correspondía. aburrimiento, ¿no? ¿No te aburrías con misa diaria? Pues no, ni me aburría ni no me aburría, era algo que había que hacer, pues ya está, y entonces te sentabas allí y Yo es te que tragaba. en el colegio, claro, nosotros teníamos los maristas misa una vez al mes, pero todos estábamos muy contentos porque era una hora que no había clase. Bueno, pues es un poco Entonces, lo que... vamos a misa y era diversión. Claro, claro. Entonces, bueno, esto es un poco lo que allí pasaba, que aquí, pues bueno, te salías de la clase y nadie te daba nada, escuchabas ahí un ratito, alguno se dormía o lo que fuera, pero allí estaba y yo, bueno, pues teníamos ese tiempo ya asumido dentro del horario escolar. Pero cuando yo terminé de ese colegio, dije, bueno, yo ya tengo misa hasta los 70 años, yo qué sé qué, entonces no voy ya me doy por cumplido Esa faceta de tu vida. esa faceta de la vida y ya está, ¿no? Cuando había estado todavía en otro colegio más pequeño, pues no era misa diaria, pero los lunes nos preguntaban de qué color llevaba la casulla el cura, para ver si habíamos ido a misa, de qué había Claro, hablado y no sé qué, y bueno, ahí nos chivábamos el color, porque aunque fuéramos, yo no sé, no sabía ni lo que era la casulla, ya ni qué ves. era nada, yo era muy pequeñito, entonces pues verde, rojo, yo qué sé, ¿no? Mis padres nunca han tenido así, hemos vivido correctamente, pero nunca hemos tenido mucho dinero. Eh, Mi padre tenía que hacer 2 o 3 trabajos para llevar un poquito de dinero a casa y extra, y entonces por ahí nunca hemos tenido, ya digo, necesidad, pero nada, nunca nos ha sobrado. Entonces ofrecieron allí una beca en un colegio por un año y pues a mí me la dieron, mi padre estaba allí conectado con cosas del ayuntamiento, pues consiguió la beca esa por un año, pero yo en realidad estudié, por eso digo que me llevaba bien con los profesores y con todo eso, estudié todo el bachillerato con esa beca de un año solo. Entonces, no se atrevieron a quitármela. Un día que se enfadaron un poco conmigo, me llamaron allí y me dijeron, dice, mira, tú estás aquí estudiando, Por la cara. pero tu beca es un año. La dimos a 10 personas y solo tú continúas con ella aquí porque hemos visto que eres buena persona, eres buen estudiante, eres trabajador, te llevas bien con los compañeros. Dice, pero no tienes que abusar de esto porque tú aquí no estás en las mismas condiciones de los demás. Digo, bueno, vale. Qué cosa. ¿A ti Y te ahí pilló se quedó. el bu y el co o no? Todo, me pilló todo, me pilló todo. Yo hice hasta el cuarto y reválida, que había que hacer reválida de cuarto, y luego sexto y reválida, y luego hice el COU también, porque sacaron el COU, y luego después del COU fue el primer año de la prueba de acceso a la universidad, y también tuve que hacer la prueba de acceso No, a hijo. la universidad, o sea que me pilló todo. ¿Y qué Pero estudiaste bueno, en la universidad? derecho. Ah, derecho. Estudié Derecho, yo no sabía que iba a estudiar, me gustaba a mí la biología, siempre me ha estudiado mucho y a veces también Bueno, medicina, cosas así, pero con estas asignaturas que he dicho antes, de física y química y de no sé matemática y qué, todo yo eso. digo, eso no puedo meterme yo en eso. Y uno de al lado dijo, pues yo voy a estudiar Derecho, digo, ah, pues yo también. Y me metí ahí. Hice bachillerato por ciencias, pero estudié
derecho, que es típicamente de letras, pero bueno. Pues te voy a preguntar porque nos hemos pasado un poquito. Quiero preguntarte sobre la adolescencia, que siempre es un tiempo complicado, complicado porque uno no entiende su identidad, quiere libertad, no tiene madurez, no te deja, y siempre un poquito un tiempo conflictivo. ¿Cómo fue para ti la adolescencia? ¿Cómo la viviste? Pues yo la viví, yo creo que bastante bien, bastante feliz. Yo no puedo decir, ya digo, ni la niñez ni tampoco la adolescencia. Ese fue un tiempo muy, muy agradable para mí. Nosotros vivíamos en una casita con un patio, en un pueblo de Madrid que era Canillejas, que hoy es un barrio, pero en aquel momento era un pueblo. Y, y yo allí, pues nada, juntaba a los niños, les hacía cosas de teatro y cosas así. Y luego ya cuando entré más en la adolescencia, pues me junté, eso sí, con algunos grupos de amigos no tan recomendables, una pandilla, y a veces pues teníamos allí alguna peleilla con los del otro barrio, cosas de esas. Yo como había hecho en el colegio algo de judo, pues me buscaban, pero yo era muy malo para las peleas. Yo había hecho eso, pero no pegaba ni una mosca casi. Pero bueno, allí me decían, no, tú vente con nosotros, pues si tenemos que pegarnos con esto, con los otros. Y bueno, pues fue esa época. Algunos de los con los que me relacioné, pues Canillejas era un barrio conflictivo, tenía allí una de las poblaciones que había de gente que llamaban un poblado de absorción, y había pues bastante delincuencia en aquel momento. Y algunos de los jóvenes con los que estaba yo, pues a veces emprendieron ese camino, ¿no? Pero otros, pues no, estaban allí relacionados. Y pensábamos, pues básicamente en una sola cosa, en chicas, saber cómo conseguirlas, saber cómo... ¿Y tú qué eras, ligoncillo o qué? Bueno, yo era resultón, sí, no era muy así, pero bien, tampoco podía quejar. Teníamos uno allí que era el más ligón de la pandilla, y yo iba pues detrás de él, ¿no? Pero vamos, sí, no podía decir que tampoco me dio mucho tiempo a estropearme mucho, porque pronto yo conocí al Señor precisamente en la adolescencia, a los 14, 15 años, pues ahí ya entré en contacto con un grupo, y es decir, que el Señor no permitió tampoco que yo me estropeara demasiado, pero vamos, yo estaba totalmente introducido pues en el mundo de las discotecas, que nos colábamos en las que pedían 18 años, buscábamos aquellas que no te iban a pedir carné y no sé qué, y nos colábamos allí para, pues nada, bailar un poquitito y a ver qué podíamos hacer con las muchachas, que no era fácil hacer nada, ¿no? Y para esto era, y la bebida, estas eran las dos cosas que teníamos. Iba a la discoteca, como yo, a la discoteca de día, y lo que había era San Francisco y Lima Limón, es lo que nos ponían, no había No, alcohol. allí no había de día, yo me metía en la que sí, que Ah, lo en que la pasa es que no buena. tenía dinero para comprar alcohol, o sea que no, estaba la cosa justa, ni para fumar, ni Ya, para nada. Pues un chaval con 14 años, pues reciente, está claro, cediendo allí claro. a 2 pesetillas que te daban, y no te daba, no podía enviciarte ¿Tu mucho. padre no te daba paga? Sí, sí, me daba. Mi Pero no madre, mi llega. padre no, mi padre estaba allí eh, callado siempre, casi siempre. Cuando yo me iba a una excursión, por ejemplo, del colegio, pues decía, papá, que hay una excursión en el colegio. Una vez nos fuimos de fin de curso, pues yo qué sé, a Francia. No, vaya. Y, y él, ¿puedo ir? Dice, las excursiones y las carreteras son siempre peligrosas. No decía más. Y entonces digo, bueno, no me ha dicho que sí, tampoco me ha dicho que no. Y yo el día de la excursión, pues repuñaba allí las cosas, y digo, me voy. Y Ya me iba a está. ir. Y entonces salía mi madre y me decía, toma dinero. Y me daba el dinero así.
Pero esto era lo que era siempre su respuesta. Ya, ya. Pero nunca me decía que sí ni que no. Y nunca me impidió. Bueno, eso es Entonces, una pues bueno, ventaja también, ¿no? Porque sí, si no, sí, no puede hacer lo que uno quiere más o menos, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, esta fue mi vida. Luego solía veranear en la adolescencia, pues en los dos pueblos de mi vida. Y aunque me he criado en Madrid, tengo mucho cariño pues a este pueblo de Madrid, Navacerrada, y un especial cariño en el que pasaba más tiempo en el verano, que es uno de Ávila, donde mi familia se había trasladado y allí vivían mis tíos, mi abuela, que este pueblo se llama Piedralaves, donde hubo una obra evangélica también. Ajá. Y, y yo iba allí a ese pueblo y ese es un poco el pueblo con el mío de adopción, ¿no? Sí, sí, sí. Allí pues pasaba casi todos los veranos y me juntaba también con una pandilla de chicos y chicas allí y, y bueno, y allí pues sí disfruté mucho de la relación y de la amistad con la gente y de la familia y eso pues ha dejado una huella imborrable en mi vida y con esa familia especial de Piedralaves. Qué bien. Bueno, ¿y cómo conociste al Señor? Porque esa es una etapa importante. Dices que en la misma adolescencia, ¿no? No es normal. No es normal, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Yo, pues bueno, criado en este ambiente muy católico y llegado a una edad ya en la adolescencia donde ya pensé que había cumplido misas para no sé cuántos años, pues yo abandoné toda idea religiosa. De hecho, yo pues pensaba que Dios ni existía ya ni nada, que nos lo habíamos inventado, era como un sueño que cada uno teníamos y ya está, de un examen que tenemos que aprobar, pero ni hay examen ni hay sueño. Esto era un poquito en lo que estaba y orientado a vivir y a ser una buena persona en la medida de lo posible y si podía disfrutar pues un poquitito pues mejor, ¿no? Esto era un poquito la línea. Y un año, habiendo regresado de las vacaciones de Piedralaves precisamente, ya yo regresaba pues en septiembre o así, después de todo esto me chupaba 4 meses casi de pueblo, iba de pueblo en pueblo y encontré que mis amigos de la pandilla pues no estaban. Entonces, pues digo, bueno, ¿esto dónde se han ido? Y no estaban en los sitios habituales y alguien me dijo, no, pues ahora han ido allí a una casita que hay allí, que hay un grupo y hay chicas y tal. Digo, bueno, hay chicas. Y era un grupo de juventud con una misión que estaban, en realidad mi iglesia les había cedido allí un local, ellos habían hecho allí un coffee house y habían colocado una red de pescadores, un futbolín, no sé qué. Y allí pues tenían una reunión con los jóvenes del barrio, casi todos iban los más pintas y entonces allí iban mis amigos también. Yo no quería entrar porque me enteré que eran protestantes los que habían organizado eso y de hecho pues a veces les esperaba la salida y les regañaba por entrar a una reunión de los protestantes que no creen en la Virgen, que no sé qué y qué tal, ¿no? Ellos tenían... Yo era el único que estaba estudiando y alguno pues no sabía contradecirme y me acuerdo que un día uno de ellos, un gran amigo mío hasta el día de hoy, pues me dijo, yo no sé responderte a eso, Mariano, pero yo he encontrado algo y yo voy a ir, te pongas tú como te pongas. Digo, bueno, vale, no sé qué habrá encontrado el panadero porque era panadero, este sí era fuerte, este sí que era bueno para las peleas, este era muy fuerte, te agarraba así con el brazo y vamos, te levantaba como si fuera un pan. Y bueno, no sé qué habrá encontrado. Y un día esperándole fuera alguien salió de allí, del grupo este, y me saludó, hola, ¿qué tal? Pues si tú quieres entrar, eres bienvenido, me saludó, no me dijo nada. Y bueno, pues aquello me pareció bien, digo, bueno, pues voy a ir. Y empecé a asistir a ese tipo de reuniones y me encontré pues un grupo, casi todos eran de origen americano, pero había algunos españoles también, Ujú. que sus vidas habían sido transformadas. Ahí me encontré con chicas que por las drogas habían llegado a prostituirse, cosa que en aquel momento, casi en el 70 estamos hablando,
de 1970, pues 71, aparte en esa franja, pues allí todavía las drogas no estaban tan fuertes y menos en nuestro Sí. entorno, ¿no? Pero a partir de ahí ya empezarían a crecer y yo, pues digo, esta gente que ha hecho eso, ¿cómo puede esta chica con esa cara prostituirse y cosas de esas raras? Y entonces ahí descubrí que de verdad podían tener algo que yo no tenía. Ujú. Traté entonces de comportarme mejor, de decir menos tacos, pues no bebía mucho, pero alguna vez que había soplado más de la cuenta, me había puesto chispa, pues bueno, pues no soplar más de la cuenta. Y así, ¿no? Pero bueno, pues eso no significó nada, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión una de esas chicas me preguntó, hola, ¿cómo estás? Y yo, pues que soy muy directo, le dije, pues mal, estoy un poquito mal. En realidad estaba mal porque uno de esos jóvenes cometió un error también conmigo, que cuando ya me empezó a interesar lo que hablaban y el discurso que tenían, un día pues me acerqué antes y ellos tenían una reunión de oración antes de la reunión en la que abrían. Ujú. Tenían una reunión de oración porque no era fácil. Allí muchos de los que iban eran delincuentes y iban a presionar a ver si podían Claro. conseguir que una de esas chicas volviera a su pasado. Entonces yo entré allí y sale uno de los responsables y me dice, ahora no es todavía la hora del cachondeo, márchate y ven luego. Y yo pues me marché y no dije que no iba a volver nunca más. Y en esas estábamos hasta que otra vez el panadero, amigo mío, dijo, pues sí, eso no debió decirte eso, pero yo no estoy ahí por el error de uno o del otro, sino por algo que yo he encontrado. Y el panadero volvió y yo volví detrás de él. Ujú. Y en esta ocasión me pregunta alguien que cómo estaba, yo pues dije mal. Y dice, bueno, pues si quieres oramos por ti. Y bueno, pues nos arrodillamos allí en un apartado y recuerdo que la persona que estaba allí, pues algo oraba, yo no recuerdo ni qué, ni cómo, pero yo sí recuerdo que cerré los ojos y pensé que si Dios estaba allí, pues que se acercara a mí. Y entonces sentí allí una experiencia, pues si quieres, a lo carismática, como queramos decirla, de que algo, pues, boom, me llenaba, rompía por dentro, estallaba de una forma inconmensurable. Yo no dije ni una palabra, nada más que pensé, y no sé qué estaba orando la otra persona. Eh, pero allí me destrozó por dentro, entonces sentí algo que no había sentido nunca y comencé a llorar. Eh, y, y nada, cuando terminé, pues no recuerdo si la otra persona había terminado de orar o no, pero sí me levanté y entonces pues salimos de allí y nada más salir, pues una de las personas de los amigos delincuentes que estaban allí al lado me miró y me dijo, ya han orado por ti, ¿verdad? Digo, sí, sí, han orado por mí. Dice, pues no te preocupes que no pasa nada, también han orado por mí y no me ha pasado nada. Vale, vale, pero por mí sí me pasó. Eso simplemente a partir de ese día, pues empecé, me habían dado una Biblia que no entendía nada, pero empecé a abrirla y, y vi que sí, que me hablaba, que Dios me hablaba a partir de ese momento claro, esa experiencia pues ha sido la columna de mi vida Claro. durante todos estos tiempos, ¿no? En los que he vivido, no un encuentro con una persona, no un error de alguien que me trata mal, sino un encuentro con el creador que te hace Qué bueno. seguir adelante y eso, desde luego, pues fue un inicio de transformación de toda mi vida.
¿Y tu madre qué decía? ¿Mi niño dónde se ha metido? Ay, Dios mío, un niño. Uy, mi madre decía que me fuera a la discoteca, que estaba mejor antes y que no sé qué, ahí con los protestantes. Y se le ocurrió ir al cura de allí, de la De la parroquia. parroquia. Fue allí y le preguntó al cura. Pero curiosamente, cuando ella fue al cura, ya habíamos ido nosotros, porque los jóvenes de la iglesia, de la parroquia católica, pues Mm. quisieron hablar con nosotros. Y Ah, entonces dijimos, pues ¿qué hablamos? Y entonces nos invitaron un día a ir allí a la iglesia y a decir lo que creíamos. Y entonces fui yo con 2 o 3 de los jóvenes más y vamos, les solté yo allí una predicación no veas tú. casi sin saberla sobre el Valle de los Huesos Secos, que señalando que lo importante no es que sepamos muchas cosas, ni que quién tiene razón, ni quién no, sino lo importante es que La por vida. la obra de Dios, eso es, nuestras estructuras y tengan vida que procede de lo alto. Y eso es lo que yo he encontrado en Cristo Jesús. Les dije que esta vida que procede no tiene que ver si uno se reúne en una iglesia, si está en otra, sino si tiene ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, algunos rápido prohibieron ese tipo de encuentros allí, no por el sacerdote, sino por otros de más alto, porque algunos jóvenes que iban allí mostraron interés en venir a nuestras reuniones. Pero el cura se quedó con la imagen, y cuando mi madre le dijo al cura que estaba muy preocupada por su hijo, por no sé qué, no sé cuánto, el cura le dijo, dice, sí, 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 yo conozco a su hijo. Ha venido aquí, no se preocupe, que está bien. Ah, Que más vale donde esté. Entonces mi madre qué acabó bonito. confesando, rabiando, porque mi madre era muy, muy católica. Acabó confesando que el cura le había dicho esa indicación sobre mí. ¿Sabes qué? En los años 70 hubo un avivamiento muy grande, sobre todo en los jóvenes. Nosotros, la Iglesia del Monte, nacimos en una iglesia católica. Eran jóvenes que se reunían en parroquias y que tenían sus excursiones y oraron al Señor porque habían leído en los Hechos que el Espíritu Santo cayó en Pentecostés y decía, bueno, ¿y hoy día por qué no ocurre? Así que se pusieron a orar, fueron a un campamento y un católico que había allí, un joven también, 16, 17 años, le dijo, pues yo tengo una experiencia con el Señor orando y recibí el Espíritu Santo. Entonces llegaron a Málaga diciendo, tenemos que orar. Se pusieron en el sagrario, empezaron a orar, a orar, a orar y fueron llenos del Señor. Claro, el cura, claro, las misas ya no eran las mismas, ellos cantaban en voz alta, levantaban las manos, una revolución y el cura los echó. Dice, no vengáis más, que me vaya a arruinar la parroquia. Y empezamos a reunirnos en el monte, y por eso nos llaman la iglesia del monte, pero todo surgió en una parroquia, en el sagrario y en una llenura del Señor, una cosa parecida a ti. Y he escuchado muchos testimonios que en los años 70 ocurrió muchos contactos de este tipo. Sí, sí, había desde luego un movimiento muy fuerte del Espíritu Santo y de buscar a Dios y de afrontar toda esta situación en medio todavía de una situación de opresión Claro. espiritual dentro del país, pero Dios estaba abriendo puertas. Yo recuerdo que al poco de yo entregarme al Señor de esa manera, que bueno, ni siquiera los propios que estaban allí de Juventud con una Misión se habían enterado de que yo me había convertido. O sea, yo pensé que esto era algo tan que me había venido así, que como que se me notaba tanto, tanto, que ya era evidente para todo el mundo, pero en realidad fue una cosa muy íntima y nadie lo sabía. Y al poco del tiempo de estar allí, ocurrieron dos cosas, y es que vino un predicador, Arthur Blessitt, con una cruz, venía desde Holanda, de por allí, predicando el Evangelio, y se paraba con una cruz enorme que iba arrastrando él por los caminos, y entonces ese llegó hasta la Plaza Mayor, la Plaza Mayor, sí, de Madrid, y entonces llegó allí, una plaza muy grande y todo lleno de edificios por todos lados, se colocó allí en el centro y se puso allí a predicar, y allí nos habían llevado
a todos de Madrid, a todas las iglesias, estábamos allí concentrados y yo pues no sé, tendría pues menos de un mes de que me había pasado esa experiencia. Y lo que ocurrió es que llegó la policía, cortó las 4 entradas y yo estaba ahí delante del todo y llegó un coche, una lechera de esa de la policía, llegó hasta delante y dice, a ver, ustedes, permiso para estar aquí. Y los otros le entregan allí una carta. Dice, esto es de San Sebastián. Y entonces se acerca al coche que tenía allí y por las radios le dice, esto que han traído es de San Sebastián esta gente. Y yo oigo, carguen, carguen. Se vuelve el policía y dice, carguen, pero yo ya había oído el primer carguen y ya estaba yo, vamos, casi en Burgos, corriendo. Corriendo allí, allí se llevaron a no sé cuantísimo, más de 100 personas presas y corrieron todo el mundo por allí y los que no nos habían cogido, pues fuimos allí a una iglesia a orar y interceder. Y allí pues algunos sí se enteraron de que yo pues había dado ese paso de fe. Detuvieron a la hija del embajador americano, que estaba allí también, y entonces hubo una queja de allí y al día siguiente los soltaron a todos de la Dirección General de Seguridad Social que estaba en la Puerta del Sol en aquel momento, el edificio allí emblemático de Madrid, donde ahora se hacen las campanadas. Allí eso era un sitio donde detenían a la gente y están todavía los calabozos allí, ¿no? Y los creyentes iban desde arriba dando folletos, como sabían que habían mandado soltarle a todo, iban dando folletos a todos los policías que los soltaban, ¿no? No, entonces, bueno, tuve mi primera experiencia y también mi primera persecución siendo muy jovencito en ese tiempo. Qué bueno. ¿Y cómo fue tu proceso de crecimiento y de madurez espiritual? Porque claro, ahora eres secretario ejecutivo de FEREDE, pero eras un jovencito que tuvo una experiencia sorpresiva. ¿Y sí. cómo se ha producido ese proceso, esa transformación? Pues fue un proceso ya que el Señor me fue preparando desde el principio, pienso yo, ¿no? Porque curiosamente yo ya tuve varias ocasiones de haberme dado la vuelta cuando este chico me dijo que me fuera, que el cachondeo venía luego. Pues luego mi iglesia echó a los de Juventud con una Misión porque decían que no creían en la iglesia. En aquel momento no creían mucho, decían que la iglesia era como una estufa, pero que le faltaba el fuego. Entonces era buena estufa, pero sin fuego no es nada. Entonces hoy ya son una iglesia, Juventud con una Misión, pero en aquel momento también ese fuego estaba allí. Entonces lo echaron de allí. Y entonces los de Juventud con una Misión me dijeron, bueno, tú ya has conocido al Señor, ahora puedes hacer lo que quieras, volver a la Iglesia Católica o pues nosotros vamos a una iglesia aquí mientras estemos aquí y si quieres pues vamos este domingo y lo conoces. Y bueno, pues yo había venido de la Iglesia Católica de misa diaria y dije bueno, pues me quedo aquí. Ellos se marcharon y yo me quedé en la iglesia, que estaba metida a su vez en un conflicto, en una tensión. No solamente habían hecho eso, sino que había una tensión denominacional por cosas de estas del Espíritu Santo, porque tenían un predicador, el pastor que era americano, y había algunos allí que no querían a los americanos, por ideas políticas. Entonces, aquello era una jaula de grillos. Pero vamos, de grillos, a las manos llegaban y todo. Yo, como era recién creyente, pues estaba allí y no me dejaban entrar en las reuniones de este tipo, pero yo le oía de los gritos desde fuera y cosas de esas. Y yo digo, ¿dónde me he metido con estos que hay aquí? Y recuerdo perfectamente cómo con 14, 15 años, pues cómo Dios me hablaba y me hacía entender de su palabra de una manera tan especial, tan maravillosa. Un chico que, bueno, no había tenido ninguna formación religiosa, salvo lo que de las misas y todo esto, pero
Dios me hablaba a través de la palabra, y mi iglesia, que era un poco de asamblea de hermanos, no sabía muy bien con qué juntarse, pues teníamos cultos libres y las personas se podían levantar y compartir. Y yo me levantaba cada domingo en medio de todas esas tensiones que habían ellos vivido, y allí compartía palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras sencillas, diciendo, mira, aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo, Dios borra todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, nos da este tipo de relación. Y recuerdo que gente se emocionaba y lloraba como un chaval allí que no sabía nada, pues podía decir esas cosas, ¿no? El pastor tuvo que marcharse, unos 2 años sabáticos, buscaron allí una persona de fuera, vino un pastor de andaluz también, de Jaén, y empezó allí una nueva etapa. En medio de esa etapa, antes de que llegara, creo, este pastor, a mí, como no tenían a nadie, los jóvenes habían marchado casi todos, con 3 meses de haberme convertido me pusieron de profesor de escuela dominical. Y yo digo, bueno, ¿y qué voy a enseñar? ¿Qué es esto que tengo que hacer? ¿Esto qué es? Yo no sabía nada. Y me dan un libro, toma, tú sigue este libro. Y yo digo, ¿qué libro es esto? Y era un librito allí donde venían dibujos, y yo vi un dibujo de unos señores con un racimo que iban allí muy grande y lo iban llevando. Y yo digo, esto yo no voy a poder hacerlo. Me meten allí en la clase, explícale lo del racimo. Y yo digo, ¿qué le voy a explicar a estos chicos? Bueno, pero vas a ser ayudante de este profesor. El profesor que estaba allí me mira, ya os han mandado a uno, pues os fastidiáis, que yo no vuelvo a esta puñetera iglesia y me voy de aquí, porque yo me hago, ¿qué era? Se había hecho comunista de no sé qué, de las FAES, no, Madre mía, qué iglesia. anarquista, de no sé qué. Entonces se fue allí diciendo espumarajos, y yo me quedé, los niños me miraban con cara de odio, y yo allí digo, bueno, hoy la clase ha terminado. Y todavía no entiendo todo eso del racismo, casi cuando veo ese pasaje ya me pongo nervioso, porque me hace recordar todo ese tiempo. Mejor que al día siguiente ya era la clase algo de Cristo, y ya pude ir hablando un poco a estos niños de mi experiencia personal, y pude ir limando el terreno. Es decir, fue un tiempo pues humanamente muy difícil, que a cualquiera le hubiera dado por huir, sí, pero en el que Dios me hizo confiar en él y me dio una palabra de paz, de perdón y de armonía para su iglesia. Y yo me sentía teledirigido, no importaba qué pasara dentro de la iglesia. Yo no quise tomar partido ni hacia uno ni hacia otro lado, solo quise expresar y centrar mis ojos en el Dios que me había descubierto y que me estaba abriendo unos caminos tan maravillosos. desde luego Dios te sostuvo, porque un nuevo que llega a una iglesia tan revuelto todo, convulsa, pues tiene que ser el Señor que te sostenga ahí, te dé esa paz para decir, porque uno que llega dice, ¿dónde me he metido, no? Sí. Entonces tu don es la enseñanza, ¿no? O por lo Pues menos, no, yo creo que no. Mi, ¿no? mi don, mi don es llevarme bien con la gente. Nunca he sido muy bueno, ni como profesor de escuela dominical. Todavía hay uno allí en la iglesia que al pobre le tocaba casi de mi edad, pero que en aquel momento la edad pues era más importante. Y pasaba el curso y me daban conmigo. Y pasaba, no sé qué, no sé si estuvo 10 años conmigo, y ya el hombre estaba casi aburrido. Pero no sé si la enseñanza, yo comparto cosas, transmito, pero no me considero buen maestro, pero Bueno, y tú sí buenas relaciones con la gente, eso sí me gusta, eres un buen relaciones públicas, ¿no? algo así. Bueno, ¿y tu mujer cuándo apareció en escena? ¿Estaba en esa iglesia No, mi mujer es un milagro también, si es que el Señor me ha ido Está tratando. bendecido, ¿eh? Está bendecido, La ¿eh? verdad es que sí, la verdad es que sí, me ha dado capricho. No he contado que como no sabía nada de las matemáticas, el Señor me sopló para que yo pudiera, para que Ya yo, la respuesta. sí, claro, claro. Yo he tenido 2 ayudas del Señor muy fuertes en la carrera. Luego hablo de mi mujer,
pero dos muy fuertes. Una era, yo ya me había convertido y tenía que hacer esto que habían sacado de la selectividad. Y me dijeron, hay una pregunta más de letra y como tú has estudiado bachillerato por ciencias, pues va a haber una integral que tenéis que resolver. Y eso es la mitad de la prueba. Bueno, yo sé decir integral, pero yo no sé qué es eso. No sé qué es una integral, qué es una derivada, no sé nada de todo eso. Entonces, yo dije, pues no, la integral ya la tengo un cero, Claro. un cero, patatero, y no puedo aprender eso. Y también había una pregunta de matemáticas, con lo cual, otro cero, no voy a sacar la selectividad. Y yo pues le hice un poco de chantaje al señor, le dije, bueno señor, si tú quieres que yo estudie y que yo tal, pues a ver si puede ayudarme en esto. Y yo cogí de todas las matemáticas que estaban allí, me estudié como así, de pe a pa, aprendiéndolo sin comprenderlo, una cosa que se llamaba el álgebra de Boole de los sucesos estocásticos. Entonces, yo no me acuerdo de eso. Pues yo me estudié el álgebra de Boole de los sucesos estocásticos. ¿Qué cosa? Y salió la integral y el álgebra de Boole de los sucesos estocásticos. Vamos, eso es una aguja en un pajar, vaya. Eso es, por eso yo digo que yo recibí allí tuve que estudiarme, pero me estudié una cosa, que era lo que podía yo hacer. Entonces allí aprobé la selectividad, y que con eso bastaba, y en aquel momento no se pedía notas de no sé qué, y pude entrar y defenderme con la carrera. Un poquito antes de esto, teníamos allí un buen grupo de jóvenes, pasamos esta crisis que ya he dicho de la iglesia, y los jóvenes vivíamos como un mundo aparte, ¿no? Poco ajenos a lo que había allí, y teníamos un buen grupo y algunos más mayores que estaban allí marcándonos un poquitito camino, otros pues no, pero bueno, había un buen grupo de jóvenes, una buena relación de unos 30, 40 jóvenes que buscábamos al Señor y que íbamos por allí demandando cosas de Él. Y estábamos en esta línea creciendo cuando pues mi suegra pues llegó allí a buscar al pastor de la iglesia porque su marido, que era pintor, le había pintado no sé qué, y entonces le habían dejado un dinero para que recogiera. Y entonces cuando vio que había jóvenes por allí, pues dijo, mira, pues aquí hay jóvenes, que mi hija está un poquito despistada. Ellos habían venido de Australia, aunque eran de allí, del barrio de San Blas, pero habían pasado 4 o 5 años y estaban totalmente desubicados. Allí habían conocido el Evangelio en Australia, pero en su iglesia pues no había nada. Entonces mandó a su hija allí al grupo de jóvenes y esa chica que estaba allí me dijo, uy, ese chaval me interesa. Yo pues la verdad es que era bastante activo en aquel momento y todas estas cosas, estaba solo pensando en las cosas de Dios y por ahí. Pero estaba un poco tonteando con otra chica de allí de la iglesia que no había resultado afectada por toda esta problemática interna y su padre estaba metido en los problemas y entonces ella pues había abandonado la fe en realidad. Pero también se había fijado en mí, o yo más bien en ella, esto era al revés, y entonces pues estaba intentando a ver si salía conmigo, salimos un poquito, y mi mujer, que vio que yo estaba interesado con otra chica, pues volvió a su iglesia. Hasta que al cabo del año esa novia mía me dejó porque decía que quería volverse a las discotecas y a todo esto, y yo dije, yo vengo de allí, yo aquí he descubierto una vida espiritual que no sentía, yo me he tirado, yo ya sé que hay allí, no hay nada, claro. No hay nada para mí. Entonces dije, bueno, pues mejor que lo dejemos. Entonces fue una acción de liberación, porque yo estaba tratando de luchar para que ella permaneciera en una fe que en realidad no tenía.
y dije, no quiero saber nada más de las chicas, yo voy a dedicarme a esta vida espiritual y todo eso. Pero vino esta otra, Vicky, mi mujer, y allí, aunque yo no quería saber nada de nadie, es verdad, pero sí era muy servicial y entonces se había fijado en mí, y a uno de mis amigos, el panadero, siempre ha estado metido en todos mis líos, le dijo, mira, Aquilino, a mí me gusta Mariano, pero no fija los ojos en nada, este está despistado. Y Aquilino le llevaba a su casa, que vivía allí en un barrio que tenía que coger 3 autobuses, pero con la motillo iba muy bien. Y dijo Aquilino, pues ya no te voy a llevar en la moto y a ver qué hace Mariano. Y entonces, pues estábamos los 3 y dijo, venga, ya me voy para casa. Y Aquilino dijo, bueno, pues yo me tengo que ir, yo me voy. Digo, Aquilino, llévala a casa, hombre. Y dice, que no. Pero ¿cómo va a ir por ahí sola? Yo sé, yo me voy. Y entonces, bueno, pues yo te acompaño. Y entonces empecé a acompañarla hasta el día de hoy, que ya me di cuenta que aunque estuviera el Aquilino, yo quería acompañarla a ella andando, y no me di cuenta que lo que estaba era enamorado como un perrillo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo duró aquello? Porque me refiero de noviazgo, porque eres muy jóvenes, ¿no? Sí. 6 años. 6 años. 6 años, sí. Los 19 a los 25 míos, 23 de ella. Así, Os 6 casasteis en la años. iglesia y... Sí, la primera boda en la iglesia, mi madre decía, no, hombre, no, tú cásate en la iglesia católica y luego haces lo que sea por la secta esa. Y mi padre no quería entrar en la iglesia, y yo le dije, digo, mira, como no entres, yo no voy a entrar en una boda católica en mi vida. Y entonces entró al final. Pero bueno, tuve ahí cierta presión, y algunos de la familia casi tampoco, y así. Pero finalmente, pues hicimos una boda allí en la iglesia, y mi padre dijo, pues mi tío, yo doy los puros. Bueno, pues da los puros. Digo, los creyentes no lo van a aceptar. Los cogieron los primeros, los americanos se levantaron escandalizados y se fueron. Yo digo, hombre, el que quiera que le den los puros, y el que no los coja. Pero yo no puedo aquí impedirle a la gente que después de que han venido a la iglesia que les den un puro, que hagan lo que quieran. Entonces, bueno, pues algunos sí los cogieron, otros no, otros se reían, y así fue. Y finalmente, pues yo creo que la mayoría quedaron allí contentos, y Encantado. sobre todo yo feliz de haberme podido casar e iniciar Una vida con tu una esposa. familia. Sí. ¿Cuánto lleváis ya casados? Pues llevamos 30 y no sé cuántos, 7 o Uy, igual que yo llevo 35. 36, sí. Sí, pues no sé, yo fue en el 84. En el 84 me 8. casé. ¿En qué mes? Yo me casé, yo qué sé, que soy muy malo para las fechas, en el mes de octubre. Uy, A ver, yo me yo tengo casé en aquí. noviembre, el 23. A ver, ¿qué pone aquí? ¿Qué fecha pone? En mi anillo. A ver. A ver, porque yo soy capaz del 82, yo fue. 9 del 10 del 82. Vale. Tengo aquí 2 fechas, porque me tuve que casar en un juzgado de lo penal, que no existían los matrimonios evangélicos aquí. Claro, Y claro. entonces me tuve que casar en un juzgado de lo penal, que era el que estaba allí habilitado, y el juez decía, bueno, según el Código Civil, tienes que respetar a tu mujer, y los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio. El Código Civil no dice que os queráis, eso es cosa vuestra. La foto fuera, firmar aquí. Así fue. Así fue un poco. Afortunadamente después crearon un palacio de boda y lo han hecho un poquitito mejor, pero esa boda, algunas de estas, la mía y otra que había asistido antes, fue un poquito penosilla, ¿no? Pero Bueno, estabas nosotros, casado y ya está. efectivamente, no importó mucho. Que me Y quiten lo el bailado. 4 fue por el juzgado y el 9 en la iglesia, así que tuvimos que posponer todas las celebraciones hasta el día 9. Bueno, tienes 3 varones también, ¿no? Como Sí. tus padres. Y bueno, nos quedan unos minutos, ya ha pasado 1 hora casi, ¿eh? Madre Mariano. mía, has sacado aquí cosas que no deberías. Le quitamos lo que tú quieres, se borra. No.
Escúchame, en estos minutos, explícanos un poquito cómo llegaste a ser secretario ejecutivo de Feredes, por lo menos ese detalle, ya vamos a pasar en Bueno, el tiempo, el espacio y está ante esa aventura. pues la verdad es que por un lado no esperaba, pero por otro lado, el día que yo conocí a mi antecesor, esto no lo suelo decir porque queda feo, pero yo sentí un poco en el corazón que yo le sustituiría. Pero por otro lado, pensé que era una cosa de joven, porque Cardona era amigo del pastor que vino a mi iglesia, Roque Sánchez de la Torre, desde un pueblecito de Jaén, de Úbeda. Ah, Y precisamente Cardona le dijo que no viniera a mi iglesia, que era una iglesia conflictiva, pero Roque Sánchez de la Torre vino allí y trajo paz a la iglesia. Entonces, pues yo le conocí, quedé un poco con esa impresión, pero pensé que no me iba a dedicar a ese tema. Hubo dos factores importantes. Uno, que yo me dediqué a mi grupo denominacional cuando acabé la carrera de Derecho, y yo quise servir al Señor con mis conocimientos. Había montado un despacho con otros compañeros, pero quise servir al Señor, que mis conocimientos jurídicos sirvieran a la iglesia. Eso estaba un poco allí. Y luego yo había recibido un llamado de Dios también, muy especial, cuando estaba preparando para hablar a los jóvenes de mi iglesia sobre un pasaje de Mateo 5, el Sermón de Monte, donde dice: vosotros sois la luz del mundo. Y yo le estaba para predicar: vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se coloca debajo del almud, sino que se coloca ahí delante en el candelero para que vean. Pero me estorbaba un texto que viene allí: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se enciende una luz. Yo quitaba eso de la ciudad porque no me quedaba bien en el relato, entendía que ahí había un tipo de error, hasta que digo, bueno, ¿y si no es un error? Y entonces, orando al Señor sobre ese error que yo veía, pues entendí que yo había dedicado toda mi vida a tratar de ser una luz bonita, que el Señor no se avergonzara. Se habían avergonzado, algunas de las luces se habían escondido que estaban a mi alrededor, algunos de mis amigos habían tapado sus luces, las habían escondido, pero yo no quería esconderlas. Ahora me di cuenta de que el que yo fuera una luz que no se quiere esconder no era suficiente, no bastaba. No me valía que yo me sintiera más o menos orgulloso. Necesitábamos un paso más, y es que como conjunto de creyentes somos una ciudad, y esa ciudad no se puede esconder. Y yo pensé, la ciudad de Dios en España está escondida. Es una ciudad desconocida. Es una ciudad que está montada en unas atalayas y que nosotros hemos roto los puentes o que los han roto desde abajo, pero no hay una conexión. Y entonces sentí que quién iba a estar allí para trazar esos puentes, para derribar esas murallas, para trabajar por la imagen común del pueblo de Dios en este país. Y yo dije, heme aquí, estoy también dispuesto, si tú me llamas, a trabajar por esa visión, no de la perfección individual de la persona, sino de ayudar a que la iglesia sea comprensible en esta sociedad. Y en medio de eso, pues ya pasando el tiempo, pues resultó que este hombre, mi antecesor José Cardona, pues le dijeron de jubilarse. Yo no estaba metido en nada de eso, pero mi denominación dijo, bueno, pues vamos a proponer a estas personas, y algunos carismáticos que estaban allí también, pues que me habían conocido, quisieron proponerme a mí. Yo era totalmente desconocido en el área de Feredes, pensé que no iba a tener ninguna opción, pero también se fueron descartando los diferentes candidatos y al final casi quedé solo, y pidieron un voto de confianza a mi persona, que aunque no me conocían, que estuviera un año a prueba y a ver si podía funcionar, y así me nombraron secretario ejecutivo, y hace ya unos 27 años, Y, 1994. y en un minuto,
¿cómo resumiría estos 27 años de bagaje? ¿Qué es lo que te ha supuesto para tu vida? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Qué dejas? Una Pues valoración rápida. ha sido un regalo poder trabajar y ministrar en algo que yo he soñado. Yo hubiera pagado por dedicarme a este ministerio, pero he sido sostenido por las iglesias. La gente, el grupo de trabajo que estaba a mi alrededor me lo ha hecho fácil. Hay un grupo de colaboradores que yo he ido formando que son maravillosos, que son mucho mejores que yo, con lo cual me siento muy agradecido de haber podido gastar los mejores años de mi vida sirviendo al Señor en aquello en lo que Él me ha llamado. Él no me ha llamado a ser secretario ejecutivo de FEREDE, me ha llamado a trabajar por la imagen de la Iglesia evangélica en España o en el mundo, en cualquier lugar que sea comprensible, que sea atractiva, para que personas entren y conozcan más del Señor Jesús, que es la única fuente de salvación. Pues se ha acabado el tiempo, Mariano. Me ha encantado hablar contigo y compartir este tiempo y que nos haya abierto tu corazón. Espero que te haya gustado también la experiencia. Pues sí, me he sentido muy bien y muy cómodo, así que muchas gracias. Bueno, hermano, pues muchas gracias por este tiempo, por habernos abierto tu corazón y nada, cualquier cosa que necesites, a tu disposición estoy. Lo mismo digo, en este tiempo que me queda. Dios os bendiga. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga. Y a todos nuestros oyentes, espero que os haya interesado la biografía de Mariano Blázquez, un muchacho de barrio, un muchacho humilde, sencillo, que tiene un encuentro personal con Cristo, eso transforma su vida y al final un hombre de condición humilde se convierte en secretario ejecutivo de FEREDE, 27 años siendo un hombre determinante en el caminar de la Iglesia en este último cuarto de siglo y honramos su ministerio, honramos su testimonio y estamos agradecidos de haber hecho este programa y que a ti te haya servido de testimonio. Dios también puede hacer contigo grandes cosas, solamente disponte, pon lo poco que tienes, que Dios con lo poco hace un mucho. Un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, no lo olvides, que el Señor te bendiga, hasta pronto.